¿Qué es lo más aterrador que has visto en el bosque? Mi gato solía traerme cosas, la mayoría sin vida, pero a veces aún vivas. Me trajo un pequeño conejo salvaje que no estaba sin vida, así que lo tomé de él y le hice una venda. Lo tuve durante aproximadamente una semana antes de que volviera a moverse con normalidad y mi padre dijo que probablemente era bueno liberarlo. Lo llevé a uno de los arroyos cerca de mi casa y lo puse al lado de un árbol debajo de unas enredaderas. Di unos 5 pasos antes de oírlo gritar y cuando me di la vuelta algo lo había partido por la mitad. No vi qué era y no escuché a nadie correr por ahí. Estoy seguro de que era un zorro o algo así, pero todavía me asusta pensar en eso. Soy un ávido excursionista y amante de la naturaleza. Tengo un par de historias que contar. Una de ellas, que hice recientemente, me encontraba en un sendero muy popular y bien cuidado en el norte de Wisconsin. Lo visité con frecuencia cuando tenía poco más de 20 años. Tenía un par de vueltas que iban desde poco más de 1 milla hasta un par de vueltas que llegaban a casi 7 u 8 millas. Un año me di cuenta de que alguien o algún grupo empezó a colocar figuras de huesos de animales a lo largo de varios senderos. Estos huesos estaban limpios y blanqueados, como si fueran de un blanco puro sin ninguna mancha. Empezaron con pequeños huesos insertados en árboles podridos, y luego comencé a encontrar huesos atados formando símbolos extraños, colgando de árboles justo al lado del sendero, generalmente bastante por encima del nivel de los ojos. Luego comencé a encontrar extremidades enteras de ciervos, empujadas en huecos de árboles o entre rocas, todavía frescas, pero extrañamente evitadas por los insectos. Finalmente, comencé a encontrar montones de presumiblemente carne de ciervo tirada en una roca fuera del sendero, pero extrañamente no comida por animales o insectos. Estoy seguro de que era solo alguien haciendo bromas o alguna especie de brujería. Fue simplemente extraño porque caminé por ese sendero varias veces a la semana durante todas las horas del día, desde la noche hasta la mañana o el mediodía, con lluvia, solo nieve, y nunca vi a nadie colgando o arreglando cosas de esa manera. Hace un par de años, una niña de mi pueblo rural desapareció mientras regresaba a casa caminando de un grupo nocturno de la iglesia. Un día, unos meses después, yo estaba en el auto con mi madre cuando ella dice que notó una carretera a la que nunca había prestado atención antes y tuvo una fuerte sensación de que debía tomarla. Ella no me lo dijo, así que, por supuesto, estaba aterrorizada y confundida cuando se quedó tan callada, me dijo que me quedara en el auto, saltó en medio de la nada y se alejó caminando hacia el bosque. Regresó después de unos 10 minutos luciendo molesta y confundida, sin haber encontrado nada que racionalizara su extraña sensación. No me dijo por qué se había detenido hasta un par de semanas después, cuando finalmente encontraron a la niña trágicamente en esa misma carretera, aproximadamente a 1 kilómetro de donde nos habíamos detenido. Cuando era pequeña, fui a acampar con mi familia y amigos. Por la noche, tallamos una silla con algunos troncos. El año siguiente, cuando fuimos a acampar, vi la silla en lo profundo del bosque. La silla tenía una cara espeluznante tallada en ella y estaba cubierta de savia. Esa noche la cubrimos con el líquido de nuestras barras luminosas. El año siguiente, fuimos a acampar. La silla estaba en la fogata y tenía rasguños, cortes y una gran grieta en la parte superior que llegaba hasta el ojo de la cara. También había algunas manchas rojas en el asiento, fue todo muy extraño. Se acercaba la época de Halloween cuando mis amigos y yo estábamos contando historias de fantasmas. Mi amiga dijo que iba a contar una historia sobre la primera cita de sus padres. Dijo que no le gustaba contar la historia, ya que era realmente cierta, pero la insistimos. Para ir al grano, los padres habían tenido una primera cita agradable, aunque incómoda, y cuando se iban a despedir, el hombre que estaba en la situación, el padre de mi amiga, sugirió que fueran a caminar a medianoche por un cañón. Al parecer, conocía el lugar, ya que había practicado bastante escalada en roca en la zona. Así que los dos condujeron hasta la boca del cañón, salieron de sus coches y comenzaron a caminar bajo la luz de las estrellas, ya que era luna nueva. En algún momento, el tipo comienza a tener un mal presentimiento, ya que el camino que tenía por delante, que pasaría bajo unos árboles, estaría oscuro y porque se estaba haciendo bastante tarde. Ignora el presentimiento y sigue adelante. En posteriores repasos de la historia, la chica diría que había sentido el mismo presentimiento probablemente al mismo tiempo, aunque no conocía el sendero como él. 1 minuto después, el tipo volvió a sentir el presentimiento.
Lo ignoró de nuevo y comenzó a caminar un poco hacia los árboles cuando su pie chocó con algo blando, en medio del camino. Bajo los árboles, estaba demasiado oscuro para ver qué era esa cosa blanda, y el presentimiento regresó con más fuerza que nunca. En lugar de averiguar con qué había chocado su pie, él y la chica acordaron largarse de allí. Años después de estar casados durante algún tiempo, estaban viendo una entrevista con el criminal en serie Ted Bundy. En respuesta a una pregunta en la que le pedían que describiera el momento en el que se sintió más cerca de ser atrapado, explicó la noche en la que atrajo a una chica al cañón y la eliminó, cuando escuchó a unas personas que subían por el sendero. Explicó cómo se escondió entre los árboles justo a tiempo, solo para ver a un tipo caminar directamente hacia el cuerpo y, por alguna razón, simplemente darse la vuelta y alejarse. No es lo que vi, es lo que no vi. Hace años decidí ir de caza. La cuestión es que no me gusta mucho cazar, pero sí disfruto del tiro al blanco y realmente quería una excusa para caminar por el bosque. No esperaba ver nada y nunca había ido solo antes. Estaba bastante familiarizado con la zona, aunque no había estado allí mucho, y seguía teniendo esta extraña sensación de que me estaban observando. Seguí subiendo por este sendero y un poco fuera de él, y la sensación de que me estaban observando se hacía cada vez más extraña a medida que se sentía más fuerte. No había nadie en la zona, probablemente no había nadie en al menos 1 kilómetro, pero no podía quitarme la sensación. Entonces me sentí realmente extraño, como si estuviera en el vacío o algo así. No sé cómo explicarlo. Me di cuenta de que no había sonidos. Ya no sentía ninguna brisa, nada, ningún canto de pájaros, ningún sonido aleatorio de balanceo de hojas o ramas, ninguna ardilla parloteando, nada. Extremadamente extraño para esta zona. De repente, tuve una sensación de fatalidad inminente y literalmente salí corriendo del bosque, me subí a mi auto y me fui. Todavía no sé qué pasó, puede que haya sido que me asusté y me encontré con un silencio y una quietud muy extraños, pero no creo que haya sido así. Algo extraño estaba sucediendo allí y, aunque no estaba en la zona, hay una zona forestal gigante en mi estado donde toneladas de personas han desaparecido sin dejar rastro en los últimos 200 años y la gente dice que se siente rara y ve o nota cosas extrañas. Ni siquiera estaba pensando en eso en ese momento o después, pero algo extraño estaba sucediendo y quería largarme rápido. Uno de mis viejos amigos vivía en una casa en el bosque. Una noche, después de ver la película del payaso eso, mientras estábamos solos en medio del bosque, salimos a charlar y escuchamos algo, nos giramos para mirar y había un payaso. Fue justo en la época en que la gente se disfrazaba de payasos para asustar a la gente. Cuando tenía unos 7 años, fui con mis hermanos a caminar por el bosque cercano. Caminábamos por un camino en medio de un bosque cuando vimos a una mujer que nos miraba desde entre los árboles. No le dimos importancia, pero un rato después la misma mujer seguía mirándonos y siguiéndonos escondida detrás de los árboles. Empezamos a asustarnos, ella nos miraba con una leve sonrisa mientras se escondía en el bosque. En ese momento empezamos a gritar y a correr. Logramos salir del bosque y la mujer ya no estaba allí. Nunca volví a ver a esta mujer, pero esta fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. No es la típica historia espeluznante, pero encontrarme con 2 pumas a unos 120 metros frente a mí me dejó completamente aterrorizado. Estaba caminando por un arroyo y, al doblar una curva, los encontré caminando hacia el arroyo para buscar agua. Me quedé absolutamente impresionado por su tamaño de inmediato y básicamente supe que estaba jodido. Al menos van a por la garganta y es rápido. Al final no me hicieron ningún daño y desaparecieron sin dejar rastro. Yo también desaparecí de la misma manera. Poco después recordé que ellos sabían que yo estaba allí mucho antes de que los viera. Si hubieran tenido hambre yo ya estaría sin vida. No me sentí aliviado en lo más mínimo. Las cosas que caminan y te siguen. Casi todos los días, mi amigo y yo solíamos caminar por el bosque cerca de su casa. Mientras caminábamos, escuchábamos el sonido de pasos a nuestro lado, detrás de nosotros, delante de nosotros, por todos lados. Sonaba como gente caminando por el bosque. Si dejábamos de caminar, el sonido de los pasos se detenía. Si uno de nosotros caminaba y el otro se quedaba quieto, no se oía ningún sonido de pasos. Teníamos que caminar los dos. Esto continuó durante años. Nos quedábamos quietos y mirábamos a todas partes y no veíamos nada. Nada más que árboles. Damos unos pasos y de inmediato oíamos gente caminando a nuestro alrededor. Un día, estábamos caminando por la carretera en lugar de por el bosque y escuchamos el mismo ruido de pasos que venían del bosque. Miramos hacia el bosque y había un pajarito diminuto. Saltaba entre las hojas a la misma velocidad que camina un humano.
2 años de preocupación por un pájaro saltador de 10 centímetros de alto. Fue agradable resolver un problema con un final feliz. Es una experiencia más recurrente, escuchar ruidos cerca de mi tienda de campaña en medio de la noche y en medio de la nada. Mi experiencia y conocimiento de la zona me pueden decir que se trata de un animal, pero mis oídos pueden estar 100% convencidos de que son los pasos de otro hombre que se acerca a mi tienda. Es como tener un mal viaje de sustancias. Se necesita un poco de gimnasia mental para superarlo. Definitivamente, es mi parte menos favorita de hacer senderismo en solitario. Caminaba en la oscuridad total hacia un puesto de ciervos. Estaba tan oscuro que no podías ver tu mano delante de tu cara. Escuché que algo grande daba vueltas a mi alrededor, venía trotando. No era gran cosa, pensé que era un ciervo. Entonces se detuvo y soltó el aullido más escalofriante que jamás haya escuchado, tan fuerte que era como si estuviera dentro de mí. Unos lobos aullaron a lo lejos y el animal salió corriendo. Necesitaba ropa interior nueva. Estaba acampando en un bosque remoto de Canadá con mi ex. Habíamos estado allí un día o dos y no habíamos visto a nadie. Esa noche estábamos en la tienda de campaña jugando a las cartas y escuchamos algo entre los arbustos, haciendo un ruido enorme. Se acercaba cada vez más. Llegó a la zona en la que estábamos y se detuvo. Debatimos qué hacer, pero finalmente abrimos la tienda, ambos completamente asustados, y encontramos gallinas. 3 gallinas, de camino a casa, a una granja orgánica que no sabíamos que estaba cerca. Estaba acampando solo y estaba haciendo una caminata hacia mi lugar favorito. Vi lo que parecía un hombre que sostenía una enorme roca en una mano y un arma en la otra, frente a mí. Esto fue bastante extraño, pero se sabe que otras personas también han acampado allí, así que grité, «¡Hey, hombre!» y saludé con la mano. Me acerqué un poco más y parecía que era solo una roca. Me reí y me di la vuelta, comenzando a alejarme. Una roca pasó zumbando junto a mi oreja derecha, lo suficientemente rápido y lo suficientemente grande como para lastimarme de verdad si me golpeaba. Me di la vuelta hacia el lugar de donde había salido la roca y la figura que había visto ya no estaba allí. Lago Crater, Oregón. Acampamos en el interior del país, en un lugar popular para que los ciervos se congreguen. No era nuestra intención, pero nos dimos cuenta una vez que nos instalamos y oscureció. Unos pares de ojos nos rodearon durante horas, simplemente mirándonos. Eran ciervos, así que no nos asustamos, aunque aún así era un poco inquietante. Estábamos nerviosos y teníamos los ojos escaneando el campamento en todas direcciones. Alrededor de la medianoche vi un par de ojos cerca del suelo, pero no demasiado bajos. Se acercaron a nosotros con un movimiento perfectamente fluido, casi sin balanceo de cabeza. Entré en modo de defensa, era un puma. Comencé a hablarle en voz alta y con confianza, con mi hacha levantada sobre mi cabeza. Nunca le di la espalda, manteniéndome firme. Continué así hasta que los ojos se detuvieron en seco. Finalmente, retrocedimos unos metros detrás de un árbol, observándonos. Seguí hablándole, ahuyentándolo. Después de unos 5 minutos, se retiró. Nunca he estado tan asustado en mi vida. No dormimos esa noche. Creo que era un puma que posiblemente venía a cazar ciervos. Más tarde leímos que había habido informes de un puma en ese lugar que era difícil de ahuyentar. Hace unos 14 años, estaba paseando con mis primos cuando encontramos lo que parecía una vieja casa quemada. Como éramos niños en ese momento y no teníamos ningún sentido de supervivencia, decidimos explorarla. Estaba llena de basura y trastos de madera carbonizada, pero luego uno de mis primos encontró una entrada a un sótano en el exterior. Sacamos la vieja cerradura oxidada de la puerta y miramos hacia el interior. Estaba oscuro allí abajo y no teníamos ninguna razón para andar fisgoneando. Además empezábamos a asustarnos, así que echamos un poco de tierra y nos fuimos. Cuando llegamos a unos 15 metros de la casa, un primo dijo que oyó un ruido, así que nos detuvimos. Y sí, había ruido, como si alguien subiera por las escaleras podridas del sótano de la casa. Miramos hacia atrás entre los árboles y vimos una especie de forma oscura y difusa que salía del sótano que habíamos dejado abierto. Parecía un perro viejo y grande, y entonces se puso de pie. Salimos de allí a toda velocidad. Todos corrimos en direcciones diferentes como idiotas, cada uno de nosotros convencido de que lo que fuera la cosa del sótano nos estaba persiguiendo. Corrí a través de unas zarzas en pánico y me raspé los brazos y las piernas, lo que me metió en problemas cuando llegué a casa. Todos estábamos bien por lo demás, pero evitamos volver a adentrarnos tanto en el bosque después de eso durante mucho tiempo. Lo más parecido que puedo imaginar es que había un pequeño oso negro viviendo en el sótano, tal vez tenía otra entrada que no conocíamos y lo despertamos haciendo el ridículo.
pero ver algo peludo y oscuro salir de ese sótano y luego ponerse de pie fue como estar en una película de terror. No quiero volver a ver esa vieja casa nunca más. Cuando tenía unos 7 años, mis amigas y yo fuimos a explorar el bosque que había detrás de mi casa. Vimos un objeto blanquecino y redondo, parcialmente enterrado entre las hojas, así que mi mejor amiga y yo, que somos las mayores, mostramos valentía y fuimos a investigar. Nos acercamos lo suficiente para ver que era una cabeza humana. Todas las chicas huimos del bosque gritando. Se lo dijimos al hermano mayor de una de ellas, quien regresó y dijo que era una cabeza de maniquí. Cuando era joven, quizás de 9 o 10 años, mi primo y yo caminábamos por detrás de la casa de mis abuelos y en el borde del bosque estaba su corral de cerdos. La cerca trasera bordeaba el bosque y estaba muy cubierta de arbustos. Había un pequeño sendero que habíamos desgastado y un claro muy pequeño donde habíamos puesto algunas sillas. Era una especie de casa club natural. Una vez que estabas en ese pequeño claro no podías ver hacia adentro ni hacia afuera. Caminábamos por el pequeño sendero y justo antes de llegar al claro pude ver a alguien, un adulto, sentado en una de las sillas, como inclinado hacia adelante con las manos en la cabeza. Me di la vuelta y atropellé a mi primo que salía de allí. Él corrió detrás de mí y me preguntó qué me pasaba. No paré de correr hasta que regresé a la casa de mis abuelos. Se lo dije a mi abuelo y todos volvimos allí, pero cuando regresamos, él ya no estaba. El caso es que, incluso a mi edad, teníamos que agacharnos para llegar al claro. Un adulto habría tenido que arrastrarse a 4 patas para entrar o salir del claro. No tengo ni idea de cómo alguien pudo notar la entrada al sendero, era tan discreta. Tampoco tengo ni idea de cómo pudo salir de allí antes de que regresáramos. Tengo 46 años y todavía puedo ver la imagen de él sentado allí como si fuera ayer. Cuando tenía unos 17 años, estaba haciendo una excursión de una semana con 2 amigos por el norte de Minnesota. El segundo día de nuestro viaje, poco después de empezar la caminata del día, nos cruzamos con un tipo que tenía un enorme perro lobo negro y se detuvo a charlar con nosotros brevemente. Me dio la impresión de que era un exmarino o un agente de la ley, pero había algo en él y en su perro que me inquietaba. El perro no dejaba de hacer sonidos y miraba hacia el sendero que había detrás de ellos. Y el tipo parecía inquieto y ansioso por salir de allí. Noté que tenía un arma enfundada en la cadera, lo que no me molestó en absoluto, pero lo que sí me molestó fue que parecía muy nervioso a pesar de la seguridad de un arma de fuego. Nos dijo que esa mañana había visto a un hombre de mediana edad que se salía del sendero con un impermeable verde oscuro y que el tipo le había dado malas vibraciones. Más tarde, ese mismo día, los 3 notamos que una figura con un impermeable verde oscuro se salía rápidamente del sendero mientras caminábamos por un tramo largo y recto y miramos hacia atrás por casualidad. Durante los 2 días siguientes pensamos que lo veíamos todo el tiempo, solo detrás de nosotros, y que escuchábamos pasos en nuestro campamento por la noche. Fuimos al baño juntos, nunca fuimos a ningún lado solos y, honestamente, eso arruinó mucho el ambiente de una caminata que ya estaba lluviosa y llena de barro. Todas las noches nos dormíamos húmedos y agarrando cuchillos, spray para osos y palas para excrementos como si estuviéramos a punto de salir a pelear. El tercer día de paranoia, llegamos a un campamento lleno de chicas en edad universitaria, todas ruidosas y emocionadas y, al mismo tiempo, asustadas del bosque. Pensamos que compartir el campamento sería bueno para la seguridad. Les advertimos sobre el chico que habíamos estado viendo y su comportamiento cambió de repente, y nos dijeron que habían estado caminando durante unos días en la dirección opuesta y se habían encontrado con una pareja casada que les advirtió sobre el mismo chico. Pensamos que estaríamos seguros con ellas, pero esa noche nos despertamos con una chica gritando y luego se desató el caos. Algo se estrelló contra el bosque y algunas de las personas más valientes de nuestro campamento salieron de sus tiendas con linternas y faros delanteros. Resultó que alguien había intentado abrir una de las tiendas individuales en el borde del campamento y la chica que estaba dentro se despertó al ver una figura agachada en su tienda. Le dio una patada a la figura, golpeándola, que salió corriendo inmediatamente. Algunas chicas se estaban poniendo absolutamente frenéticas. Decidí reunir a algunas personas para encender una fogata, lo que era casi imposible dada la madera húmeda. Por suerte encontré un grupo de abedules podridos cerca y logré cosechar un poco de corteza para encender.
e hice que algunas personas se unieran a mí para vigilar hasta la mañana. Se suponía que tendríamos otros 3 días de caminata, pero decidimos dar por terminada la caminata después de eso y llamamos a nuestro transporte para que viniera a recogernos en un comienzo de sendero diferente. Realmente no me gustó mucho caminar después de eso, siempre sentía una sensación dominante de paranoia de que alguien en el bosque me estaba observando. Estaba arreglando cercas con mi papá en nuestra granja en el medio oeste. Caminando por el bosque en el mediodía, notamos un búho cornudo en una rama directamente sobre nosotros, como a 12 pies de distancia. Seguimos trabajando lentamente y vigilándolo. Nos siguió durante unos 30 minutos. Siempre se quedó en las ramas directamente sobre donde estábamos. Después de arreglar la cerca, comenzamos a caminar de regreso a nuestra camioneta. En un árbol directamente en nuestro camino había un búho bebé del tamaño de un balón de fútbol. En ese momento, el adulto se posó junto al polluelo y pareció acurrucarse junto a él como si dijera, no te acerques más. Retrocedimos y caminamos por una ruta diferente para salir del bosque. Una de las experiencias más locas pero geniales que he tenido. Marcas de garras profundas y recientes en el tronco de un árbol. Estaba en el norte de California, por lo que supusimos que se trataba de un puma. Estábamos a aproximadamente 1 hora y media del comienzo del sendero, de regreso. Éramos 3, 2 hombres y una mujer, así que eran suficientes para resultar intimidantes, pero para mí eso no borró esa sensación visceral de saber que yo no era el depredador en la situación. De hecho, vi esta historia en YouTube. Me encontré con este programa de principios de los años 90 que tenía historias paranormales. Por lo general, no me pongo nervioso al ver este tipo de cosas a las 2 de la tarde durante el día, pero este me atrapó. No puedo encontrar el video porque no se guardaron los datos. Si lo encuentro nuevamente, lo publicaré. Este hombre conducía hacia su casa cuando su coche se averió por la noche. Fue a un restaurante local para preguntar dónde podía conseguir ayuda y le dijeron que caminara 1 milla o más por la carretera. En el camino, un coche se detuvo a su lado con un hombre que se ofreció a llevarlo. El hombre le dijo te llevaré en un tono muy alto. Sube y durante el trayecto empiezan a hablar y el conductor empieza a hablar de algún famoso. El hombre dijo que, cuando mencionó a esa persona, había sentido la sensación más espeluznante que había tenido en su vida. El sonido de su voz al mencionarlo era increíblemente espeluznante. Resulta que el conductor le dio su tarjeta, con un número en el reverso. Era dueño de un restaurante o club. Al día siguiente, en las noticias se mencionó que la persona de la que hablaba el conductor había muerto. Dijo que estaba tan perturbado por eso que llamó al número que figuraba en el reverso de la tarjeta para preguntar por el conductor, pero recibió respuestas agresivas. Finalmente, una mujer respondió y le dijo, por favor, no vuelva a llamar aquí, era mi esposo y murió hace 2 años. No recuerdo cómo surgió, pero él le preguntó si su marido tenía la voz aguda, y ella dijo no, tenía una voz muy profunda, y el tipo acabó con su existencia dañándose la garganta. Mi esposa y yo estábamos de luna de miel. Estábamos en una isla de Tailandia y llevábamos unas 2 horas de caminata por la jungla. En medio de la nada, escuchamos gritos de desesperación que nos helaban. Lo primero que pensé fue que alguien se había caído y se había roto una pierna o algo así y que teníamos que ayudarlo. Finalmente, llegamos hasta esta persona que estaba histérica después de haber estado perdida en esta jungla durante casi un día entero. Resultó que vivía a menos de 1 milla de nosotros en el Reino Unido y trabajaba para mi mejor amigo. Entre los árboles algo llamó, una voz sin cuerpo, un eco que habló. Si en la noche sentiste el terror, deja tu historia, comparte el horror.